El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 22 minutos. Hablemos ahora de temas de salud. Noviembre es el mes de la concienciación sobre la diabetes. Es una enfermedad que afecta a millones de personas a escala mundial. Y a propósito de esta afección, pues hay enfermedades diabéticas que afectan precisamente a la vista. ¿Qué hacer para prevenirlas? Hablamos en este momento y hacemos contacto con Hugo Salcedo. Él es oftalmólogo de Andes Visión. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco de información. Muchas gracias a usted. Bueno, iniciamos preguntándole cuáles son precisamente estas enfermedades generadas por la diabetes que afectan a la vista. Bueno, en general tenemos que la diabetes es un problema en sí sistémico. La verdad, el daño es a nivel de todo el cuerpo, entonces tenemos varias áreas donde se van afectando y cuando llegamos a la parte ocular tenemos áreas bien severas donde puede afectar la visión. Una de las partes centrales es la retina. La retina es una capa de tejido que se encarga de captar las señales que recibe el ojo y transmitirlas al cerebro para su debida interpretación. Es una capa sumamente importante que lamentablemente en el caso de una diabetes que está siendo mal controlada y que es demasiado agresiva, obviamente va a afectar esta área y le puede llevar al paciente hacia la ceguera. Ahora, ¿cómo podemos detectar estas enfermedades? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué deberíamos hacer también para evitarlas? Para evitarlo, la parte clave es siempre la prevención. Entonces, sí tenemos que cambiar un poquito ese chip cultural, digamos, de que yo acudo al médico porque tengo alguna molestia y más bien acudir al médico para hacerse un chequeo general. ¿Por qué? Porque las guías, ¿qué nos indican? El día que me hacen el diagnóstico de la diabetes, ya necesito un examen oftalmológico. ¿Por qué? Porque la patología, al momento que comienza a avanzar, y el momento que el paciente ya presenta síntomas, lamentablemente en muchos casos puede ser ya muy tarde. Y estamos muy limitados en las opciones terapéuticas que podemos ofrecer al paciente. Entonces, en estos casos, la clave es hacer los controles anuales, hacer los controles con el médico general de un estado general de salud y de acuerdo a conforme van llegando los diagnósticos, obviamente ir interpretando, iniciando tratamientos e intentando evitar llegar a estas complicaciones severas. Bajo, entonces, ¿cuál es el criterio médico ahí al respecto? ¿Cada cuánto deberíamos acudir al oftalmólogo para realizarnos este chequeo de control? Usted nos explicaba que es aproximadamente un año. ¿Siempre tiene que ser este tiempo? Sí, siempre tiene que ser anual. ¿Qué es lo que sucede? Más o menos a los 7 años del diagnóstico de la diabetes, comenzamos a presentar ya signos patológicos de lo que es la enfermedad a nivel retinal. A los 20 años de la enfermedad, ya el 100% de los pacientes tiene algún tipo de daño en la retina. Entonces, ni siquiera estamos topando el tema si el paciente está bien o mal controlado. Esto es en general. Esto para recalcar un poquito lo agresivo y lo progresivo que es la enfermedad. Entonces, a pesar de que yo sí me encuentro bien controlado con mis medicamentos, ejercicio, dieta, voy igual a presentar daños a nivel de retina. La diferencia va a ser ¿cuál? Que el paciente que sí ha estado bien controlado van a ser daños mínimos, tal vez ni siquiera necesita algún tipo de intervención médica. Pero aquel paciente que está siendo mal controlado, que no sigue las indicaciones, a los 20 años puede ser que ya se encuentre con ceguera y esta ceguera irreversible. ¿Es una enfermedad silenciosa o hay maneras o síntomas que nos puedan reflejar que necesitamos este tipo de controles para prevenir daños mayores? Sí hay ciertos síntomas que nos van a guiar a que algo está sucediendo dentro del ojo. Entonces, estos pueden ser cambios de visión, puede ser que comenzamos a ver ciertas manchas flotando en la visión, que pueden ser hemorragias que estamos teniendo internamente. Esos son como que los síntomas más comunes. Pero aquí la clave es ¿cuál? Yo uso mucho este ejemplo con los pacientes que es, ahorita compro un carro nuevo y me indican cada 5,000 kilómetros, por ejemplo,
tengo que cambiarle de aceite. No le cambiamos de aceite al carro porque el carro comienza a correr mal, que no se prende, que no funciona bien. Si no lo hacemos porque sabemos que si es que no cambiamos de aceite, el carro se va a dañar eventualmente. ¿Qué es lo que pasa con el paciente diabético? Como no tiene síntomas en sí, sino se siente, entre comillas, bien, que el paciente come, por ejemplo, un pastel, come un helado y no se siente mal, él asume que todo está bien, pero la patología está ahí, la patología está presente y va avanzando. Entonces, cuando el paciente recién siente síntomas, como ese ejemplo del carro, que el carro comienza a darnos problemas, no es porque me salté el cambio de aceite hace una semana, sino porque ya lleva 1 año, 2 años, 10 años sin cambiarle de aceite a ese carro y ya comienza todo ese daño a presentarse. Entonces, aquí la clave nuevamente es la parte de la prevención. Efectivamente puede ser que no conozcamos que estamos con este diagnóstico de diabetes y los síntomas obviamente nos pueden guiar, tanto que nosotros podemos hacer la sugerencia de que posiblemente el paciente tenga diabetes y necesite una consulta con el especialista para hacer el diagnóstico y obviamente el tratamiento. Pero la clave es intentar prevenir este tipo de patología. Uno de los seguidores en nuestras redes sociales nos señala, soy diabético y nos dice, ojalá el gobierno decida bajar los precios de los insumos que necesitamos nosotros, como insulina, cápsulas, glucómetros, lancetas, tiras reactivas que son de uso diario. ¿Cuáles son las implicaciones y los costos también de esta enfermedad en el tema ocular, que es su especialización, doctor? ¿Y los tratamientos son costosos? ¿Qué tan accesibles son? Bueno, los tratamientos, como menciono, van a variar y van a variar mucho del estado en que se encuentra el paciente. Podemos hacer lo que son tratamientos preventivos, como es el láser retinal. El láser retinal no tiene un costo muy alto y nos ayuda bastante para prevenir que esta retinopatía diabética, como se conoce, siga avanzando. Obviamente el extremo del tratamiento va a ser la parte quirúrgica, que también obviamente va a tener un costo mucho más elevado versus los tratamientos iniciales, pero que obviamente si el paciente lo necesita es como una esperanza para intentar evitar esta progresión hacia la ceguera. Ahora, doctor, ¿cuáles son también los cuidados visuales que deben tener los pacientes que tienen este tipo de afecciones? Los cuidados en general van a ir de la mano con los controles de su patología de base. O sea, aquí tenemos que tener claro que no estamos manejando una enfermedad como tal, estamos manejando complicaciones o secuelas de una enfermedad. Entonces, la clave para esto va a ser siempre el control con el médico internista, con el endocrinólogo, quienes son los que van a estar a cargo de la patología. Nosotros tenemos una gran ventaja que es ¿cuál? Mientras el médico está valorando los exámenes de laboratorio, viendo los síntomas, de qué se queja el paciente, etcétera. Nosotros, al hacer la valoración oftalmológica, estamos viendo en vivo y en directo el daño de la diabetes dentro del ojo. Entonces, trabajando en conjunto, yo le puedo comunicar al médico tratante, mira, que aquí estamos viendo una retinopatía que está bastante avanzada, tal vez toca hacer algún tipo de ajuste con los medicamentos, con las citas, tal vez citas más frecuentes, para ayudar a prevenir que esto siga avanzando. Finalmente, doctor, quisiera solo una precisión. Cuando uno acude al oftalmólogo para realizarse los exámenes de chequeo por el tema, por ejemplo, de lentes, ¿ahí se puede llegar a determinar un daño o se necesita un examen especial distinto? Sí se necesita un examen especial porque en la primera instancia el paciente llega y, por ejemplo, vemos que el paciente está teniendo baja visión. Entonces, el rato que el paciente estamos con baja visión, puede ser varias las causas. Entonces, algo tan sencillo como un cambio de lentes, una formación de una catarata que se está presentando, a cosas más complicadas como daño a nivel de la retina, que pueden ser sangrados, puede ser daño de la mácula, que es la parte central de la retina, donde en pacientes con retinopatía diabéticas, esta parte se comienza a hinchar y comienza a provocar baja de visión. Entonces, en la primera instancia, obviamente con la parte óptica, digamos, el paciente no mira bien, se trabaja con lentes, si es que corrige, en teoría estamos tranquilos, pero no quita que el paciente igual sea diabético, que dentro del ojo, el rato de hacer un examen más exhausto, vemos, por ejemplo, cambios vasculares que nos sugieren, aquí está pasando algo, hagamos la valoración con el médico internista, porque el paciente puede ser hipertenso, diabético, etcétera, y eso hay que tratar. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por atender esta entrevista. Muchas gracias, igual.
8 de la mañana con 31 minutos. Estábamos hablando con Hugo Salcedo, oftalmólogo de Andes Visión, sobre precisamente a propósito de noviembre, que es el mes de la concienciación sobre la diabetes. 8 de la mañana con 32 minutos en la primera hora.